días, mi nombre es Andrea Carrullo y hoy hablaremos un poco acerca de la argumentación como diálogo basado en razones y las trampas argumentativas. Contextos del diálogo. Existen varios tipos de diálogo argumentativo dependiendo del contexto en que se producen. Entre ellos tenemos disputa personal. Este se caracteriza porque los interlocutores utilizan ataques personales agresivos unos contra otros y desean ganar a toda costa. El propósito de un intercambio de este tipo consiste, para cada participante, en atacar o herir a su oponente, utilizando toda clase de medios, lícitos o no. El debate es un tipo de diálogo regulado por reglas de procedimiento que determinan cuánto y durante cuánto tiempo puede hablar cada argumentador. En ocasiones hay jueces o un público que determinan quién es el ganador. El propósito básico de un debate es conseguir una victoria verbal frente al oponente impresionando a la audiencia. Diálogo de persuasión o discusión crítica. Se caracteriza porque en él cada parte intenta convencer a la otra mediante persuasión racional, es decir, mediante argumentos racionales fuertes o concluyentes. La finalidad de la discusión crítica es clarificar hasta dónde se pueda la cuestión conflictiva a fin de resolver la diferencia inicial de opinión. Investigación. Es un tipo de diálogo cuya finalidad es el esclarecimiento o explicación de algunos hechos mediante la contrastación de una o varias hipótesis. En la investigación se parte de la formulación de algunas hipótesis que necesitan ser comprobadas. El objetivo de los participantes en el diálogo es descubrir y verificar evidencias que nos permitan falsar las hipótesis inadecuadas a las evidencias. Negociación. Es un proceso de comunicación dinámico en el cual dos o más partes intentan resolver diferencias y defender intereses en forma directa a través del diálogo, con el fin de lograr una solución o un acuerdo satisfactorio. Existen dos tipos o estilos de negociación, la distributiva y la integrativa. Al final de una negociación distributiva, lo que una parte ha ganado, la otra lo ha perdido, es decir, ganar-perder. En esta negociación hay competencias porque solo uno quiere ganar y solo una parte alcanza sus objetivos. Mientras que en la negociación integrativa, ambos objetivos se cumplen y ambas partes se muestran satisfechas, es decir, ganar-ganar. Etapas y reglas del diálogo argumentativo. Apertura. Consiste en fijar los términos y alcances de la argumentación. Una vez que sabemos qué es lo que se va a discutir y antes de pasar al intercambio de argumentos, es conveniente fijar las reglas. Esta apertura implica también en establecer los lugares comunes que servirían como punto de referencia para las argumentaciones ulteriores. Lo deseable es que esta apertura siempre se haga explícita, aunque a veces está sobreentendida en los diálogos. Confrontación. Consiste en fijar un tema y dar fe de un desacuerdo o una duda compartida por los interlocutores. En efecto, no discutimos con otra persona porque estemos de acuerdo con ella, ni emprendemos una investigación sobre algo que ya sabemos, al menos de que tengamos dudas de la pertinencia de nuestro punto de vista. Al contrario, el punto de partida de la discusión es establecer las posturas que estarán en disputa o el estado de ignorancia frente a la cuestión que se aborda en conjunto. Reglas negativas que rigen el diálogo. El participante no se puede alejar mucho del punto a discutir, es decir, la meta del diálogo. No se pasa de un tipo de diálogo a otro sin autorización. No se puede tener conversaciones aparte y no se puede redundar. El participante debe ser claro con su diálogo. Trampas argumentativas. Una falacia es un argumento que parece válido pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. Existen distintos tipos de falacias, entre ellas tenemos las falacias formales y las informales. Las falacias formales son aquellas cuyo error reside en la forma o estructura de los argumentos. Entre ellas tenemos silogismo disyuntivo falaz. Se parte de una disyunción y se da por supuesto que la afirmación de una de las posibilidades implica la negación de la otra. Por ejemplo, cabía la opción de que la fiebre fuera por gripe o por infección. Tiene una infección en la garganta, por lo tanto no tiene gripe.
Negación del antecedente. En esta clase de falacia formal, el razonamiento se articula como si al negar una premisa, la conclusión de esta tuviera que ser necesariamente falsa. Por ejemplo, si bebo 1 litro de cerveza, entonces me emborracho. No he bebido 1 litro de cerveza, por lo tanto, no estoy borracho. Afirmación del consecuente. En esta falacia formal se asume que si una premisa es cierta, entonces la consecuencia de esta premisa también señala si su antecesora es verdad o no. Por ejemplo, si María estudia, entonces aprobará el examen. María aprobó el examen, por lo tanto, María estudió. Negación falaz de la conjunción. Esta falacia se da cuando, al no darse un fenómeno que supone una conjunción de elementos, se niega uno de ellos. Por ejemplo, para hacer un buen pastel se necesita harina y nata. No ha quedado un buen pastel, por lo tanto no se ha puesto nata. Término medio no distribuido. En esta falacia hay un elemento que conecta a otros dos y que no aparece en la conclusión, aunque a uno de ellos no lo engloba en su totalidad. Por ejemplo, todos los mamíferos tienen ojos. Algunos moluscos tienen ojos. Por lo tanto, algunos moluscos son mamíferos. Silogismo categórico con premisas negativas. Esta falacia se da en cualquier silogismo categórico en el que ambas premisas son una negación, ya que a partir de ellas no se puede concluir algo. Por ejemplo, ningún mamífero tiene plumas, ningún ratón tiene plumas, así que ningún mamífero es un ratón. Silogismo categórico con conclusión negativa a partir de premisas afirmativas. En los silogismos categóricos no se puede obtener una conclusión negativa a partir de premisas afirmativas y hacerlo supone caer en un razonamiento falaz. Por ejemplo, todos los alemanes son europeos, algunos cristianos son europeos, así que los cristianos no son alemanes. Falacia de 4 términos. Es una forma de silogismo falaz que en vez de tener 3 términos como cualquier silogismo categórico válido, tiene en verdad 4, dado el doble significado de uno de los términos. Por ejemplo, el hombre es el único animal capaz de domesticar el fuego. La mujer no es un hombre, así que la mujer no puede domesticar el fuego. Las falacias informales son aquellas que presentan un error en el procedimiento lógico de la estructura de la argumentación. Son argumentaciones no válidas desde un punto de vista racional. Entre ellas se encuentran las falacias de atinencia y las de ambigüedad. La falacia de atinencia consiste en argumentos donde no existe coherencia lógica. Las premisas no derivan de la conclusión y se apela al carácter expresivo e informativo del lenguaje para estimular emociones que implican la aceptación del argumento dado. Falacia ad baculum o apelación a la fuerza. Consiste en sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, temor o amenaza, pero sin aportar razones. Por ejemplo, o dejas de discutir y te callas de una vez o te castigo. Falacia ad hominem o contra el hombre. Se llama falacia ad hominem a todo argumento que en vez de atacar la posición y las afirmaciones del interlocutor, ataca al interlocutor mismo. La estrategia consiste en descalificar la posición del interlocutor al descalificar a su defensor. Por ejemplo, ¿qué puede saber un sacerdote sobre los hijos si no ha tenido ninguno? Falacia ad misericordiam o apelación a la misericordia. Consiste en sostener la validez de un argumento ganando la simpatía del oponente, presentándose como una persona digna de misericordia. Por ejemplo, yo no maté a mi marido. Dejen de acusarme, ya sufro bastante con su ausencia. Petición de principio. Es una falacia que se produce cuando la conclusión, por ser probada, se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. Por ejemplo, yo siempre digo la verdad, por lo tanto, yo nunca miento. Falacia ad verecundiam. Consiste en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es irracional, porque así lo dijo Euclides. Falacia ad populum. Esta falacia implica responder un argumento o una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, en lugar del argumento por sí mismo. Por ejemplo, el chocolate es bueno porque le gusta a todo el mundo. Por otra parte, las falacias de ambigüedad, también conocidas como falacias de claridad, aparecen en razonamientos cuya formulación contiene palabras o frases ambiguas con significados que cambian sutilmente el curso del razonamiento, haciéndolo falaces. Falacia del equívoco.
Esta utiliza tanto en las premisas como en la conclusión algunos términos del lenguaje que tienen dos o más significados, sin especificar cuál se está usando, lo que lleva a errores de sentido y confunde al interlocutor. Por ejemplo, dar el gasto es una obligación conyugal. El amor se gastó. El amor es una obligación conyugal. Falacia de la anfibología. Consiste en la argumentación sobre premisas ambiguas en razón de su estructura gramatical. Dicho de otro modo, se refiere a la falta de claridad en los enunciados. Por ejemplo, pasaremos por el parque y por el zoológico. Te esperamos allá. ¿Dónde le esperan? ¿En el parque o en el zoológico? Y por último tenemos la falacia de la división, que consiste en inferir que algo es verdadero acerca de una o varias de las partes de un todo porque es verdadero acerca del compuesto del que forma parte, es decir, suponen que lo que es cierto con relación al conjunto es cierto también para cualquiera de sus partes. Por ejemplo, la Universidad del Norte es de primer nivel. Los estudiantes de la Universidad del Norte son todos de primer nivel. Todos los estudiantes de la Universidad del Norte son de primer nivel porque la Universidad del Norte es de primer nivel. Muchas gracias.